¿Tú de verdad eres Diego? ¿Qué te pasó en Ecuador para volver así? Por favor, suscríbanse al canal, dejen su like y no se vayan, porque lo que les voy a contar hoy parece una historia inventada para provocar discusión en internet, pero créanme, fue algo que yo misma viví. Y sí, esta historia va a tocar un tema que a muchos les incomoda, la forma en que algunos extranjeros miran a Ecuador desde arriba, como si fuera un país pequeño, simple, atrasado o digno de lástima hasta que lo conocen de verdad y terminan con la boca cerrada. Hola, mi nombre es Valeria Thompson. Soy estudiante universitaria y vivo en San Diego, California. Tengo 22 años y estudio comunicación intercultural, aunque siendo sincera, antes de todo esto, yo creía que entendía bastante bien el mundo. Pensaba que por ver documentales, leer artículos y escuchar podcasts ya podía opinar sobre cualquier país. Pero Ecuador me dio una cachetada de realidad. Y lo más irónico es que no fui yo quien cambió primero. Fue mi amigo de toda la vida. Él se llama Diego Miller. Tiene mi misma edad y fue mi vecino desde que éramos niños. Nuestras casas estaban una al lado de la otra, así que crecimos prácticamente juntos. Fuimos al mismo jardín de infancia, a la misma escuela primaria y pasamos tardes enteras jugando en la calle, aunque Diego siempre fue diferente a los demás niños. Mientras otros querían videojuegos de moda, camisetas de equipos estadounidenses o juguetes caros, Diego se obsesionaba con Ecuador. Sí, Ecuador. Desde pequeño. Y no de esa manera superficial de me gusta un país porque vi una foto bonita en internet. No. Él se sabía nombres de volcanes, repetía palabras como Cotopaxi, Chimborazo, Otavalo, Galápagos, Cuenca, Guayaquil, como si fueran nombres mágicos. Tenía en su habitación una pequeña bandera ecuatoriana que había comprado en una feria multicultural. Pegaba mapas en la pared, veía videos de mercados andinos, de las Islas Galápagos, de gente preparando encebollado, de bailes tradicionales, de partidos de la tri. A veces se pasaba horas viendo recorridos por Quito, por la mitad del mundo, por calles empedradas, por plazas antiguas, por montañas cubiertas de neblina. Los demás se burlaban de él. Ahí viene el ecuatoriano, le decían. Y no lo decían con cariño. Lo decían con ese tono cruel que tienen los niños cuando no entienden algo y deciden atacarlo. Una vez, en una fiesta de Halloween de la escuela, Diego se disfrazó de Diablo Uma. Había visto videos de fiestas populares de Ecuador y le fascinó esa máscara llena de colores, ese movimiento, esa mezcla de misterio y celebración. Pero los demás no entendieron nada. Se rieron. Le dijeron que parecía raro, que por qué no se disfrazaba de superhéroe, que esas cosas no eran cool. Yo me acerqué a él ese día porque lo vi sentado solo en una esquina del gimnasio de la escuela, con la máscara sobre las piernas y los ojos llenos de rabia. Ven a jugar con nosotros, le dije. No quiero, respondió. Prefiero estar tranquilo. Pero si te quedas aquí solo, van a seguir hablando. Que hablen. Igual todos piensan que soy un bicho raro. Por Ecuador. Sí. Y por todo. Porque me gusta algo que ellos no entienden. Porque no quiero ser como ellos. Yo no sabía qué decirle. Éramos niños, pero me acuerdo perfecto de esa escena. Me acuerdo de su voz, de su tristeza escondida detrás del enojo. Ser diferente no está mal, le dije. Tal vez sabes más cosas que ellos. No lo entiendes, Valeria. Ellos no creen que yo sepa más. Creen que soy ridículo. Yo no pienso eso. Esa fue nuestra relación durante años. Diego era el niño callado, inseguro, encerrado en su mundo de videos sobre Ecuador, mapas, comida, cultura y música andina. Yo era la amiga que intentaba animarlo, aunque a veces también me desesperaba verlo tan metido en su burbuja. Cuando crecimos, cada uno entró a una universidad diferente. Seguíamos viviendo cerca, pero ya no nos veíamos todos los días. Aún así, de vez en cuando hablábamos. Y la verdad, Diego no había cambiado mucho. Seguía siendo el mismo chico desordenado, tímido, con el cabello siempre revuelto, sudaderas viejas, una dieta horrible y una vida social casi inexistente. Una tarde lo llamé. ¿Qué tal la universidad? ¿Estás estudiando bien? No hables como mi mamá, me dijo. Tu mamá vino a mi casa la semana pasada. Está preocupada.
Dice que a veces no sales de tu cuarto en todo el día y no sabes si de verdad estás yendo a clases. Voy a las clases importantes. Diego. No me mires así, aunque no te vea. Ya sé qué cara estás poniendo. ¿Tienes amigos? Más o menos. Eso significa que no. No tengo tiempo para esas cosas. Tiempo sí tienes. Te la pasas viendo videos de Ecuador, jugando y comiendo papas fritas con soda. ¿Y qué tiene? Tiene que no puedes vivir así para siempre. Mira cómo estás. Te cansas subiendo una escalera. No duermes bien. No comes nada decente. Y cuando alguien te habla del futuro, cambias de tema. Se quedó en silencio. Yo pensé que iba a enojarse, pero no. Tal vez algún día vaya a Ecuador, murmuró. Eso dices desde niño. Esta vez lo digo en serio. Yo no le creí. Lo confieso. Me dio ternura, pero no le creí. Diego siempre hablaba de Ecuador como quien habla de un sueño lejano que nunca va a tocar. Un país que para él era refugio imaginario, no una meta real. Y yo, en mi arrogancia, pensé, pobre Diego. Sigue aferrado a fantasías. Pero ahí fue cuando comenzó todo. Pasaron unas 2 semanas sin que lo viera. Luego un mes. Un día, al salir de casa, me encontré con su mamá, la señora Laura, regando las plantas frente a su puerta. Hola, señora Laura, ¿cómo está Diego? Hace tiempo que no lo veo. Ella sonrió de una manera extraña, entre orgullo y sorpresa. Ah, Valeria, ¿no sabías? Diego está en Ecuador. Me quedé congelada. ¿Cómo que en Ecuador? Sí. Se fue de intercambio. Está estudiando español y cultura latinoamericana en una universidad de Quito. Va a vivir con una familia ecuatoriana durante un año. ¿Un año, Diego, el mismo Diego que apenas salía de su cuarto? Ese mismo. Sentí algo raro en el pecho. No sé si fue sorpresa, molestia o una especie de vergüenza. ¿Cómo era posible que Diego hubiera tomado una decisión tan grande sin contarme nada? ¿Pero por qué no me dijo? No lo sé. Todo fue muy rápido. Llevaba meses investigando programas, becas, universidades. Yo tampoco sabía que iba tan en serio. Pensé que solo era otra obsesión suya. Pero un día llegó con papeles, fechas, formularios, todo organizado. Me dijo, mamá, si no hago esto ahora, me voy a quedar igual toda la vida, punto. Diego había dicho eso. Diego, el chico que evitaba toda conversación sobre el futuro, había organizado un intercambio de un año al Ecuador. Me quedé sin palabras. La señora Laura continuó. Al principio me preocupé. Pensé, ¿mi hijo en otro país, en una ciudad como Quito, con una familia que no conocemos? Pero luego lo vi tan decidido que no pude decirle que no. Dijo que quería aprender, cambiar, conocer otra forma de vivir. Dijo que Ecuador no era una fantasía para él, sino una oportunidad. Yo sonreí, pero por dentro me sentí desplazada. Como si el Diego que yo creía conocer hubiera caminado varios pasos sin mí. Y, para ser honesta, también pensé algo bastante injusto, seguro volverá igual. Tal vez más emocionado con Ecuador, pero igual de desordenado, igual de inseguro, igual de perdido. Qué equivocada estaba. 6 meses después, una mañana, salí de mi casa para ir a la universidad. Iba con prisa, cargando libros, un café en la mano y la cabeza llena de pendientes. Entonces vi a un joven parado frente a la casa de Diego. Alto, más delgado, con postura recta, camisa limpia, pantalón bien puesto, el cabello arreglado y una expresión tranquila que no le conocía a nadie de nuestro barrio. Pensé que era un visitante. El joven me miró y levantó la mano. Valeria, qué gusto verte. Me detuve. ¿Perdón? Él sonrió. Soy yo. ¿Quién? Diego. Casi se me cae el café. No. No puede ser. Se rió, pero no con burla. Con seguridad. Sí soy yo. Lo miré de arriba a abajo. No era posible. Diego antes tenía el rostro hinchado por comer mal,
caminaba encorvado, usaba sudaderas gastadas y parecía siempre cansado. El chico frente a mí tenía otro brillo. No solo estaba más delgado. Era la forma en que hablaba, la forma en que miraba, la manera en que ocupaba el espacio sin pedir disculpas por existir. Demuestra que eres Diego, le dije. En 5º grado, tú te disfrazaste de vampira en Halloween y yo de Diablo Uma. Todos se rieron, pero tú me dijiste que ser diferente no estaba mal. Sentí un escalofrío. Eso cualquiera podría saberlo. En 2º grado te regalé mi tarjeta favorita de una tortuga de Galápagos que había comprado en una feria, porque estabas llorando cuando tu papá no llegó a recogerte. Tragué saliva. Está bien. Eres Diego. ¿Pero qué te pasó? ¿Qué me pasó? Sí. Pareces otra persona, no estabas en Ecuador. Estoy de visita. Vine una semana a ver a mi mamá y a arreglar unos documentos. Hoy en la tarde regreso a Quito. ¿Hoy, y apenas apareces? Quería verte antes de irme. Su tono me desarmó. Antes Diego hablaba como si estuviera escondiéndose detrás de cada palabra. Ahora hablaba con calma. Con una serenidad que me molestó porque no la entendía. Diego, dime la verdad, ¿qué pasó en Ecuador? Nada raro. Solo viví. ¿Solo viviste? Sí. Pero a veces eso basta. A veces uno cambia cuando por fin vive en un lugar que no lo aplasta. ¿Qué significa eso? Miró su reloj. Tengo que irme. Mi vuelo sale al mediodía. Pero me alegra haberte visto. Cuídate, Valeria. Y se fue. Yo fui a la universidad, pero no pude concentrarme en nada. ¿Cómo que un lugar que no lo aplasta? ¿Qué quería decir con que tal vez uno cambia cuando por fin vive? ¿Qué tenía Ecuador que le había hecho eso a Diego? ¿Qué había encontrado allá que no encontró aquí? Esa tarde fui directamente a la casa de su mamá. Señora Laura, vi a Diego. Ella abrió los ojos. ¿Verdad que parece otro? Parece otra persona. No entiendo nada. Yo tampoco lo entendí al principio. Cuando llegó, pensé que era una broma. Lo vi entrar con una maleta, saludó, me abrazó y luego preguntó si había verduras en casa. ¿Verduras? Sí. Mi Diego. El mismo que antes desayunaba papas fritas y soda. No puede ser. Y eso no fue todo. Se despertaba antes que yo, preparaba café, tostadas, fruta, huevos. Me decía, mamá, no salgas sin desayunar. Si no comes bien, luego te da ansiedad y te falta energía, punto. Yo me llevé la mano a la frente. ¿Diego dijo eso? Con esa misma boca. Yo casi llamo a un médico. ¿Y qué más? Quiso visitar a mis padres, ¿te acuerdas de que antes jamás quería ir a la casa de sus abuelos? Bueno, esta vez pasó 3 días con ellos. Ayudó a limpiar el garaje, fue al supermercado con mi papá, cocinó para mi mamá y hasta les preguntó historias familiares. Eso no es normal. Lo sé. Pero no parecía falso. Parecía feliz. Más adulto. Más atento. Como si alguien le hubiera enseñado a mirar a las personas. Yo salí de esa casa con una idea absurda en la cabeza. Necesitaba ir a Ecuador. Necesitaba ver con mis propios ojos qué estaba pasando. Porque una parte de mí estaba preocupada, sí, pero otra parte, la más honesta, estaba herida. Diego había cambiado lejos de mí. Había encontrado algo que yo no le había podido dar en años de amistad. Una semana después, estaba en Quito. Y aquí empieza la parte que muchos no quieren escuchar. Porque desde Estados Unidos, demasiadas personas hablan de Ecuador con una ignorancia vergonzosa. Algunos creen que todo es selva, pobreza, desorden o peligro. Otros solo conocen Galápagos y creen que el resto del país es un decorado. Pero cuando llegué, lo primero que me golpeó no fue nada de eso. Fue la altura. Fue el aire frío. Fue ver montañas gigantes rodeando la ciudad como si Quito estuviera guardado entre brazos enormes. Fue sentir que las nubes estaban más cerca. Fue ver casas en las laderas, vendedores, buses, iglesias antiguas, panaderías, tráfico, vida, caos y belleza al mismo tiempo. No voy a mentir.
Quito no era perfecto. Había ruido, había congestión, había calles que me confundían. Pero tenía algo que muchas ciudades ordenadas no tienen: alma. Y eso, aunque suene cursi, se siente. Diego vivía con una familia ecuatoriana en un barrio tranquilo, no muy lejos de una zona llena de cafés, tiendas pequeñas y casas con plantas en los balcones. La dirección me la había dado su mamá después de insistirle. Cuando llegué, me quedé parada frente a la casa. Era sencilla, limpia, cálida. Desde afuera se escuchaban voces y el sonido de una olla. Olía a comida recién hecha, a algo con cebolla, cilantro, comino, tal vez caldo. Un olor que no era de restaurante elegante, sino de hogar. No sabía qué hacer. Había viajado por impulso y ahora me sentía ridícula. Iba a tocar la puerta y decir: hola, vine desde California porque mi amigo cambió demasiado y quiero investigar Ecuador como si fuera un misterio criminal. Entonces escuché una voz detrás de mí. ¿Valeria? Me giré. Era Diego, con una mochila al hombro y una bolsa de pan en la mano. ¿Qué haces aquí? Turismo, dije demasiado rápido. ¿Turismo, frente a mi casa? Bueno, también quería verte. Sonrió. No parecía molesto. Me alegra. Ven. Mi familia anfitriona está en casa. Doña Maritza y don Patricio son increíbles. Y no te preocupes, hablan algo de inglés, pero sería bueno que intentes hablar español. Aquí se aprecia el esfuerzo. Me tomó de la mano y me llevó hacia la puerta. Una cosa, dijo antes de entrar. Aquí saludamos bien. Nada de entrar como fantasma. Dices buenas tardes, das la mano o un abrazo si hay confianza, y cuando te inviten a comer dices gracias y buen provecho. Lo miré con incredulidad. ¿Tú me estás enseñando modales? Ecuador me enseñó a mí primero. Entramos. Doña Maritza era una mujer de sonrisa firme y ojos atentos. Don Patricio tenía una voz tranquila, de esas que hacen que uno baje el ritmo sin darse cuenta. Me recibieron como si me conocieran desde siempre. No hubo desconfianza, no hubo frialdad. Solo una hospitalidad que me tomó desprevenida. Así que tú eres Valeria, dijo doña Maritza. Dieguito ha hablado de ti. Dieguito, repetí. Diego se sonrojó. Así me dicen aquí. Yo casi me río. Pero había algo lindo en eso. Diego, que en Estados Unidos parecía siempre fuera de lugar, ahí tenía un diminutivo, un sitio, una mesa. Quédate a almorzar, dijo doña Maritza. Hoy hice locro de papas, ensalada de chochos con tostado, arroz, aguacate y un juguito de naranjilla. Yo miré a Diego. ¿Tú comes todo eso? Claro. ¿Desde cuándo comes chochos? Desde que entendí que no todo tiene que saber a comida ultraprocesada para ser rico. Don Patricio soltó una carcajada. Al principio este muchacho miraba los chochos como si fueran piedras. Es verdad, dijo Diego. Pero luego doña Maritza me explicó de dónde vienen, cómo se preparan, por qué se comen con tostado, con cebolla, con limón. Y entendí que la comida no es solo llenar el estómago. También es historia. Nos sentamos a la mesa. Antes de comer, todos dijeron buen provecho. Pero no lo dijeron como una frase automática. Lo dijeron mirando la comida, mirando a quien cocinó, compartiendo un segundo de gratitud. En Ecuador, explicó don Patricio, uno aprende a agradecer. Al que sembró la papa, al que trajo el queso, a la señora del mercado, a la persona que cocinó. A veces la gente de afuera piensa que la riqueza solo es dinero. Pero sentarse a comer acompañado también es riqueza. Esa frase me quedó clavada. Probé el locro. Era cremoso, caliente, suave, con papa, queso, aguacate. No era una comida pretenciosa. Era algo mejor, comida honesta. Luego probé los chochos con tostado. La textura, el limón, la cebolla, el crujiente del maíz. Todo tenía sentido. Y ahí entendí algo incómodo. Muchas veces despreciamos lo que no conocemos solo porque no viene envuelto en marcas caras o en nombres extranjeros. Diego me miraba con una satisfacción casi infantil. ¿Ves? No digas nada, le advertí. Está rico. Sabía que te iba a gustar.
Durante el almuerzo hablaron de la universidad, del barrio, de la familia, de noticias, de precios, de fútbol, de cómo estaba la ciudad. Doña Maritza le preguntó a Diego si había entregado un trabajo. Don Patricio le recordó que el domingo había ciclovía y que podían salir temprano. Diego respondió con naturalidad, como parte de esa dinámica familiar. Yo lo observé en silencio. Él ayudaba a servir agua. Recogía platos. Escuchaba. Preguntaba. Se reía. No era el chico que comía solo frente a una pantalla. Era alguien integrado. Esa noche volví al hotel con una conclusión clara. Ecuador no había hechizado a Diego. Ecuador lo había tratado como persona. Al día siguiente, Diego pidió permiso en la universidad para acompañarme a conocer la ciudad. Yo le dije que no era necesario, pero él insistió. Quiero mostrarte mi Quito, dijo. ¿Tu Quito? Sí. Mi Quito. Empezamos caminando por calles donde había tiendas pequeñas, panaderías, fruterías y cafeterías. No era la postal turística perfecta. Era mejor. Era cotidiano. Al pasar frente a una tienda, una señora levantó la mano. Dieguito, ¿y esa guambra bonita? Diego se rió. Es mi amiga de la infancia, doña Carmita. Vino de visita. Entonces llévala a comer bien, pues. Nada de esas hamburguesas tristes. La señora nos dio 2 mandarinas. Para el camino. Yo miré las frutas como si me hubieran entregado oro. ¿Te acaba de regalar mandarinas? Sí. ¿Por qué? Porque aquí pasa. ¿Así nada más? Así nada más. En la tienda compro pan, converso un rato, pregunto cómo está su hijo, ella me pregunta por la universidad. No todo es transacción, Valeria. Esa frase me incomodó porque era verdad. En mi mundo, casi todo era rápido, individual, eficiente y frío. En ese barrio, la gente se saludaba. Se metía un poco en tu vida, sí, pero también te sostenía. Fuimos a un mercado. Ahí Diego parecía un experto. Saludó a una casera que vendía frutas. Casera, ¿tiene tomate de árbol? Claro, mijito. Y para la señorita, pruebe esta uvilla. Me ofreció una fruta pequeña, ácida y dulce. Después nos mostró granadillas, babacos, naranjillas, taxos. Diego me explicaba todo con entusiasmo. Esto no lo encuentras igual allá. Y aunque lo encuentres, no sabe igual. ¿Ahora eres guía turístico? No. Solo aprendí a mirar. Luego caminamos por una plaza. Había una iglesia antigua, personas sentadas, niños corriendo, vendedores de helados, señores conversando. Diego se detuvo. Don Patricio me dijo que las plazas en Ecuador son como salas de estar públicas. La gente no solo pasa. Se queda. Eso me gusta. A mí también. Antes yo no sabía quedarme en ningún lugar. Después subimos a un mirador. Desde ahí Quito se extendía entre montañas. El cielo cambiaba rápido, como si la ciudad tuviera 1000 estados de ánimo. Diego respiró hondo. Cuando llegué, me costaba caminar por la altura. Me agitaba enseguida. Doña Maritza se reía y me decía, tranquilo, mijito, Quito también se respira con paciencia. Empecé a caminar todos los días. Luego a usar bicicleta los domingos. Cambió mi cuerpo sin que me obsesionara con cambiar. Entonces por eso bajaste de peso. Por eso y por dejar de comer basura todo el día. Aquí como sopa, arroz, menestra, pescado, verde, mote, frutas. Camino. Hablo con gente. Duermo mejor. No fue una dieta milagrosa. Fue una vida distinta. Yo lo miré. Me dio orgullo, pero también una tristeza pequeña. ¿Y la universidad? Me gusta. Tengo amigos. Entré a un grupo de intercambio cultural. Hay ecuatorianos, colombianos, peruanos, mexicanos, europeos. Pero sobre todo hice amigos ecuatorianos que no me tratan como raro por amar su país. Al contrario, se ríen un poco, me corrigen, me enseñan. ¿Te corrigen? Claro.
Una vez dije que el sombrero de paja toquilla era de Panamá y casi me expulsan de la mesa. Me reí. Bueno, eso sí fue grave. Lo aprendí. Ecuador tiene que defender lo suyo porque demasiada gente afuera le cambia el nombre, le baja el valor o lo mete en el mismo saco con otros países. Y eso no está bien. Ahí apareció la parte polémica, la que probablemente hará discutir a muchos. Diego, un estadounidense que antes solo consumía Ecuador desde pantallas, había entendido algo que muchos extranjeros no entienden ni viviendo años en América Latina. Ecuador no es una versión pequeña de nadie. No es un apéndice turístico. No es solo Galápagos. No es solo fútbol. No es solo noticias malas. Ecuador es sierra, costa, Amazonía e islas. Es cacao, banano, maíz, verde, yuca, mariscos, papas, mote. Es acento costeño, serrano, amazónico. Es mercado, minga, barrio, familia, contradicción, orgullo, problemas reales y belleza real. Y sí, como todo país, tiene defectos. Nadie está diciendo que Ecuador sea perfecto. Sería absurdo. Hay inseguridad, desigualdad, burocracia, tráfico, frustraciones. Pero una cosa es reconocer problemas y otra muy distinta es mirar a un país entero con desprecio. Esa diferencia muchos extranjeros no la aprenden nunca. Diego sí la aprendió. Seguimos caminando hasta llegar a una panadería. El olor a pan recién hecho salía a la calle. Compramos pan de yuca, empanadas y café. Diego pagó, saludó al dueño y preguntó por su mamá enferma. El señor le respondió con confianza. Gracias por preguntar, mijito. Ya está mejor. Yo lo miré sorprendida. ¿También conoces la vida del panadero? Cuando compras todos los días y no estás pegado al teléfono, terminas conociendo a la gente. ¿En serio eres otra persona? No. Creo que soy yo, pero sin miedo. Esa frase me rompió un poco. Por la tarde fuimos a la casa de sus anfitriones otra vez. Doña Maritza estaba preparando algo para la merienda. Diego se lavó las manos y empezó a ayudar sin que nadie se lo pidiera. Cortó queso, puso platos, preparó jugo. Yo no podía dejar de observarlo. Antes no levantabas ni tu propio vaso, le dije en voz baja. Antes creía que si nadie me necesitaba, yo no tenía que participar. ¿Y ahora? Ahora entendí que ayudar también te hace pertenecer. Doña Maritza escuchó y sonrió. Este muchacho llegó callado, pálido, comiendo como un niño malcriado. Pero tenía buen corazón. Solo estaba apagado. Aquí no hicimos magia. Le dimos comida, conversación y tareas. Tareas, repitió don Patricio. Porque en una casa todos ayudan. El huésped también. Al principio me molestaba, confesó Diego. Pensaba, estoy pagando un programa, ¿por qué tengo que lavar platos? Pero luego entendí que no era castigo. Era parte de la vida. Yo pensé en cuántas veces, en nuestras casas cómodas, habíamos confundido independencia con aislamiento. Diego tenía su cuarto, su computadora, su comida rápida, su libertad. Pero estaba solo. En Ecuador, tenía menos privacidad tal vez, más preguntas, más responsabilidades, más ruido. Y, sin embargo, estaba mejor. Esa noche, durante la cena, don Patricio contó una historia sobre una minga en su barrio, cuando vecinos se juntaron para arreglar un espacio comunitario. Diego escuchaba con admiración. La minga me cambió la cabeza, dijo después. En Estados Unidos yo pensaba que si algo no era tu problema directo, no te metías. Aquí vi gente trabajando por algo que usan todos. No era perfecto, había discusiones, claro, pero estaban ahí. Eso también es Ecuador, dijo doña Maritza. A veces peleamos, nos quejamos, discutimos por todo. Pero cuando toca apoyar, aparece gente. Yo pensé que esa era una de las cosas que más impactan a un extranjero, la mezcla de dureza y ternura. La gente puede hablar fuerte, bromear pesado, criticar sin filtro, pero también te sirve un plato más, te pregunta si llegaste bien, te acompaña a tomar un bus, te dice avisa cuando estés en casa. Esa contradicción no se entiende desde afuera. Hay que vivirla. Al tercer día, Diego me llevó a probar encebollado.
Eran las 8 de la mañana. ¿Sopa de pescado en la mañana?, pregunté. No cuestiones. Confía. El local estaba lleno. Gente desayunando, conversando, exprimiendo limón, poniendo chifles. Me sirvieron un plato caliente con pescado, yuca, cebolla curtida, cilantro. Lo probé con desconfianza. Luego otra cucharada. Luego otra. Esto es peligrosamente bueno, dije. Diego se rió como si hubiera ganado una batalla nacional. El encebollado convierte escépticos. Y aquí va mi opinión personal, porque esta historia no sería completa sin decirlo. Ecuador tiene una gastronomía que muchos extranjeros subestiman de una manera casi ofensiva. No todo tiene que venir con presentación minimalista y precio ridículo para ser profundo. Un encebollado en una mesa sencilla puede tener más identidad que un plato carísimo en un restaurante donde nadie sonríe. Un locro, una guatita, un bolón, un ceviche, un seco de chivo, un hornado, un encocado, un motepillo, una fanesca en temporada, una colada morada con guaguas de pan, todo eso cuenta historias. Y si un extranjero llega solo a comparar, pierde. Si llega a escuchar, gana. Cuando mi viaje estaba por terminar, Diego y yo volvimos al mirador. La ciudad estaba cubierta por una luz dorada. Él parecía tranquilo, pero yo sabía que tenía algo guardado. Valeria, dijo, cuando termine el intercambio, tengo que volver a Estados Unidos. Pero no creo que me quede mucho tiempo. ¿Qué quieres decir? Quiero regresar a Ecuador. Tal vez hacer una maestría aquí. Tal vez trabajar en proyectos culturales, turismo responsable, intercambio educativo. No lo sé todavía. Pero quiero que Ecuador siga siendo parte de mi vida. Sentí un nudo en la garganta. ¿Tanto te cambió? No fue solo Ecuador como lugar. Fue la gente. Fue sentir que podía ser útil. Que mi interés no era una rareza, sino un puente. Que no tenía que esconder lo que me gustaba. Aquí me dijeron, qué chévere que quieras aprender, no, qué raro eres, punto. Yo miré la ciudad. Me alegraba por él. De verdad. Pero también me dolía. El Diego que yo había protegido durante años ya no necesitaba que lo protegiera. Había encontrado su propio camino en un país que muchos de nuestros conocidos ni siquiera sabrían ubicar bien en el mapa. Estoy orgullosa de ti, le dije. Gracias. Pero también estoy un poco enojada. ¿Por qué? Porque cambiaste sin avisarme. Se rió suavemente. Tú también puedes cambiar. Esa frase me acompañó todo el vuelo de regreso. Volví a California con la maleta llena de recuerdos, café, chocolate ecuatoriano, una pequeña figura de tortuga de Galápagos, una bufanda comprada en un mercado y una lista de recetas que doña Maritza me escribió a mano. Pero lo más importante que traje no estaba en la maleta. Era una incomodidad. Una pregunta. ¿Qué estaba haciendo yo con mi vida? Diego, el chico inseguro, el que todos llamaban raro, había tenido el valor de cruzar un continente para buscar una versión distinta de sí mismo. Y yo, que me creía más centrada, más social, más preparada, seguía haciendo lo mismo de siempre. Estudiar, quejarme, correr, compararme, opinar sobre países que no entendía. No me volví ecuatoriana de un día para otro. No voy a caer en esa ridiculez de algunos extranjeros que visitan un país una semana y ya creen que lo entienden todo. Pero si aprendí algo, Ecuador merece ser mirado con respeto. No como postal exótica. No como tema de burla. No como país pequeño que debe agradecer que lo noten. Ecuador tiene una fuerza cultural enorme, y tal vez por eso impacta tanto a quien llega con prejuicios. Porque te obliga a bajar la mirada arrogante y sentarte a la mesa. Cuando Diego regresó meses después a California para cerrar su año de intercambio, yo lo recibí con una sorpresa. Había intentado preparar locro de papa siguiendo la receta de doña Maritza. No me quedó igual, obviamente. Me faltó sazón, me faltó experiencia y seguramente me faltó esa paciencia ecuatoriana de cocinar sin medirlo todo como laboratorio. Pero cuando Diego probó la primera cucharada, se quedó quieto. ¿Tú hiciste esto? Sí. No critiques demasiado. No está igual que el de doña Maritza. Ya lo sé. Pero sabe a que lo intentaste con cariño. Y por alguna razón, eso me hizo feliz.
Así que, a quienes están viendo este video desde Ecuador, les digo algo con toda sinceridad. No permitan que nadie les convenza de que su país vale menos porque es pequeño en territorio o porque los titulares internacionales solo muestran problemas. Un país no se mide solo por rascacielos, dinero o rankings. También se mide por la forma en que una familia recibe a un desconocido, por el sabor de una sopa compartida, por una tienda de barrio donde todavía preguntan cómo estás, por una minga, por una plaza viva, por una abuela que insiste en servirte más comida, por una montaña que te deja sin palabras. Y a los extranjeros que miran Ecuador desde arriba, cuidado. Porque tal vez lleguen creyendo que van a encontrar atraso, y terminen encontrando humanidad. Tal vez lleguen pensando que van a enseñar algo, y terminen aprendiendo a comer, a saludar, a agradecer y a pertenecer. Tal vez lleguen burlándose de un chico que amaba Ecuador desde niño y años después vean a ese mismo chico convertido en alguien más fuerte, más sano, más seguro y más feliz. Yo fui testigo. Diego no fue lavado del cerebro. No fue víctima de una moda. No se volvió otro por arte de magia. Simplemente encontró en Ecuador un ambiente donde pudo respirar. Y a veces, eso es todo lo que una persona necesita para transformarse. Ahora quiero preguntarles a ustedes, ¿conocen a algún extranjero que llegó a Ecuador con prejuicios y terminó enamorado del país? ¿O conocen a alguien que cambió por completo después de vivir en otra cultura? Déjenlo en los comentarios, porque estas historias merecen contarse. Y si esta historia les hizo pensar, si les dio orgullo, rabia, nostalgia o ganas de defender lo nuestro, ya saben qué hacer. Suscríbanse, denle like y compartan este video con esa persona que todavía cree que Ecuador es solo un puntito en el mapa. Porque a veces ese puntito en el mapa puede cambiarle la vida a alguien para siempre.